Padre, porque a ti te ha placido, Señor, de que vengamos en esta mañana, Señor. No es casualidad que estemos en esta mañana en este lugar para darte toda la gloria, toda la honra, el reconocimiento y la alabanza, porque tú eres digno de recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es digno de recibirlo, porque Él es hermoso, Él es precioso y nos ha amado. Desde antes de la fundación del mundo, ya nos había amado. Gracias, Señor, hasta el día de hoy. Vemos tu mano poderosa, Señor, a favor de tus hijos, de estos que te aman, que te buscan, Señor. Gracias por este tiempo especial. Gracias por esta alabanza, gracias por la adoración. Gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo, Señor. Entrar por los atrios confiadamente delante de tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a tocar un tema muy especial y es la cruz como prueba de amor. Amén. Y podemos ver que desde el principio la cruz fue utilizada desde Alejandro Magno. La constituyó y la instituyó para poder acabar con sus enemigos. Alejandro Magno cuando tomó a Tiro, mandó a crucificar a 2000 personas. Y desde ese tiempo que Alejandro Magno hizo esa macabra obra, hasta los días de Constantino, 300 años después de Cristo, se siguió usando. Entonces la cruz vino a ser un método, una forma muy terrible de juzgar y de llevar a cabo un juicio sobre las personas. Y era usado en asesinos, ladrones, también en violadores y en personas que hacían todo tipo de maldad, de daño. Y podemos ver nosotros de que en la palabra de Dios, en Gálatas 3:13, vamos ahí, vamos a comenzar. Gálatas 3:13. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le pido el favor de que incline su rostro antes de que comience a leer la palabra, porque la palabra sin la dirección del Espíritu Santo es vana, es solamente letra. Necesitamos el rema, la revelación por medio del Espíritu Santo. Inclina tu rostro ahí donde estás y le vamos a decir al Señor: Padre, revélanos tu palabra, ilumínanos, Señor, en esta preciosa mañana, que podamos entender el propósito por el cual tú nos has traído, Señor, a entender, a leer y a comprender tu palabra. Señor, Padre, ayúdanos a menguar a nosotros mismos para que el Cristo que hay en nosotros siga creciendo, Señor, día a día, más y más. Colocamos, Señor, todas nuestras necesidades, enfermedades, circunstancias, Señor, las colocamos en tus manos para que seas tú obrando a favor de tu pueblo, Señor. Llénanos de tu presencia, ilumínanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Entonces en Gálatas 3:13 dice de la siguiente manera. Vamos a ver el por qué y el para qué de la cruz. No solamente vamos a decir que la cruz esto y aquello, no, vamos a ver el por qué y el para qué de la cruz. Entonces sabemos que la cruz viene en un contexto antiguo desde Alejandro Magno y fue hasta Constantino 300 años después de Cristo que se siguió utilizando. Pero vamos a ver el por qué Cristo tenía que morir en la cruz. Porque muchos pensarán y dirán: pero ¿cómo Dios, el Padre, entregó a su Hijo
para que fuese muerto por medio de la cruz. Vamos hoy a salir en esta mañana con la revelación del porqué de las cosas. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos aprender en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿El por qué entonces? Porque Cristo llevó toda maldición en esa cruz. Bendita cruz, bendito Cristo. Amén. Él llevó en sí toda maldición y, como dice Isaías, toda enfermedad, todo pecado fue sobre Él. Era necesario que muriera en esa cruz para hacer que todas las maldiciones, enfermedades y pecados que eran nuestros cayeran sobre Él, sobre su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos ver entonces esa magna obra de Jesús. Podemos entender la revelación de la cruz y del por qué tenía que morir en un madero. Porque era maldito todo aquel que muriera en Él. Y Él recibió todas nuestras maldiciones de la ley, del pecado, de la enfermedad. Todas las llevó en sí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Amén. Mientras que nosotros no tengamos la revelación de la cruz y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección, no vamos a tener una vida en Cristo plena, sin esa revelación. Entendemos entonces de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, porque Él se hizo maldición por nosotros. Ya nosotros no estamos en la maldición, ni de la ley, ni del pecado, ni de la enfermedad. Amén. Somos libres, hermanos. Aleluya. Tenemos esperanzas por lo que Cristo hizo en esa cruz. Él nos dio esperanzas de vida. Él nos dio esperanza para poder vivir una vida llena, plena, con gozo. ¿Cuántos somos gozosos en esta mañana? Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos entonces que entender ese propósito, el propósito de la cruz, el por qué. Ahora, ¿para qué? Vamos a Efesios 2:11. Pasa el libro que sigue. Y ese texto tiene un nombre. Dice reconciliación por medio de la cruz. 2:11. Amén, sí. Efesios 2:11. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ahora lo más importante, y por medio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Antes
cuando éramos incircuncisos, no estábamos en la ley. Pero Dios hizo de los dos pueblos, los circuncisos y los incircuncisos, los gentiles y los no gentiles, hizo un solo pueblo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que antes creían que los únicos que podían llegar a tener salvación y vivir una vida en Cristo eran los que estaban circuncidados o eran los judíos. Pero ahora nosotros como gentiles incircuncisos somos circuncidados en el Espíritu. Amén, amén. Y somos entonces poseedores o poseemos la salvación. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario vino a reconciliar, escuchen bien, a los que estábamos perdidos. Porque lo que antes éramos, ahora ya no lo somos. Porque hemos dejado esa vieja naturaleza de incircuncisos, porque ahora somos circuncidados en el Espíritu. Y hacemos parte, escuchen bien, todos los que hemos nacido en Cristo y somos nuevas criaturas, hacemos parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Gloria a su nombre. Ya no somos incircuncisos. Somos circuncidados por medio del Espíritu Santo. Porque hacemos parte de la promesa. Ya somos parte del pueblo de Dios. Porque hemos recibido a Cristo. Y todo el que recibe a Cristo en su espíritu, alma y cuerpo, hermano, ya es hijo de Dios. Y hace parte del pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6 del capítulo 2. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos levanta como ese pueblo gentil. ¿Por qué el pueblo de Dios no cree? Los israelitas todavía están esperando al Mesías. Ese guerrero que venga a salvarlos de la tiranía y venga a reinar. Pues hermanos, ese Mesías nos llegó a nosotros porque nosotros creímos. Amén. Y el pueblo de Dios lo tuvo, estuvo entre ellos y aún no creyeron. Y por causa de esa incredulidad vino la salvación a nosotros los gentiles. Qué cosas tremendas las que hace Dios. Por causa de la incredulidad del pueblo de Dios, nosotros los gentiles hemos hecho parte o somos llevados a esa promesa de salvación. Amén. Por la incredulidad del pueblo de Dios. Ahora muchos podrán pensar, entonces Dios odia a Israel porque no le reconoció. No. Dios tiene un tiempo especial para Israel. Israel va a tener un tiempo de reconciliación también para con Dios y para con nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo que van a creer. Pero van a tener que creer en la segunda venida, porque hermanos, nosotros ya creímos que Él ya vino, pero volverá. Y en esa segunda venida, el pueblo de Israel va a creer y va a ser restaurado ese pueblo como nación, como el pueblo de Dios. Dios ama a Israel y manda que nosotros también le amemos y bendigamos y oremos por la paz de Israel. Y dice que el que ora por Israel va a tener bendiciones. Es de bendición orar por Israel, por el pueblo de Dios santo. Es tremendo entonces que Dios por medio, el Padre por medio del Hijo, por medio de Cristo, en medio de la cruz y por ese sacrificio de amor. Por eso la enseñanza, el tema de hoy es la cruz como prueba de amor. Por esa prueba de amor que nos dio, Él se entregó como oveja, como dice Isaías. Y como oveja fue llevado al matadero. Y ese es parte de la incredulidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba esperando ese guerrero.
ese Dios feroz, ese Mesías de autoridad, carácter y de espada. Y llega una oveja con autoridad, con carácter, Amén. pero con tanto amor que no quería sino hacer de bendición para todos los que se acercaban a él. Llámese de cualquier nación, pueblo que se acercó a él, hasta los enemigos de los israelitas que se acercaban a Jesús, hallaban misericordia en él. Amén, aleluya. Acuérdense que llegó la mujer samaritana, que era un pueblo que era odiado por Israel, y Jesús bendijo. La Sirofenisa también fue bendecida y era un pueblo que estaba en luchas con Israel. No importa de dónde sean, en Jesús van a encontrar la respuesta. Amén. Amén. Vamos a Mateo 10. Gloria a Dios. Pastor Mateo 10, ¿qué? 34. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Tiene el nombre, el texto dice Jesús, causa de división. Dice el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Qué palabras tan fuertes. Pero ¿quién las habló? Jesús. Jesús. Él no vino a traer paz, porque cuando tú empiezas a predicar en tu casa, en tu familia, ellos van a ser tus primeros enemigos. Vea, este ya se volvió evangélico, este ya se volvió aleluya, se volvió crispeto, qué cosa tan terrible. Y te echan, te sacan del círculo familiar. Antes te invitaban a las reuniones, a las fiestas, a todo, y ahora que eres cristiano, no te invitan ni a la puerta. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es tremendo lo que sucede cuando tú te conviertes a Cristo. Amén. Empiezan las persecuciones y primero es por la casa. Así es. Los tíos, los primos, el señalamiento. Yo soy testigo de esto y me ha pasado. La familia Restrepo ya no nos buscan y Amén, aleluya. son como 7 hermanos, nos sacaron ya no somos ni familia. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios que estamos en Cristo. Amén, amén. Si estamos en Cristo, nada necesitamos. Amén. Él todo lo suple, Amén. todo lo llena, Así es. todas nuestras áreas. Aleluya. Estamos en Él, estamos plenos, hermanos, completos. Pero gloria a Dios, porque todos los familiares saben que estamos en Cristo. Amén. Tremendo. Estamos en Mateo 10. 34 al 39. El que no toma, el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús nos está diciendo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? ¿Por qué situación, circunstancia, problema, enfermedad estás pasando? A mí no me diga nadie que una diabetes, que una hipertensión, que te va a sacar de seguir a Cristo o de predicar a Cristo.
A mí no me digan que porque tienes problemas circulatorios, dolor en una pierna, en un brazo, en la cabeza, en donde sea, te va a sacar de buscar a Cristo. Toma tu cruz. Y sígueme. No tienes pasajes, toma la cruz. Amén. Camina. Camina. Amén. No tienes comida, coge tu cruz. Vomita pavo y sígueme. Aleluya. Amén. Empieza a disfrutar pavo y síguelo Amén. por fe. Aleluya. No tienes ropa. Gloria a Dios. Dile a tu hermano que te regale un vestido. Dile a tu hermano, a tu hermana, préstame un vestido, un pantalón. Y el hermano no te lo va a prestar, te lo va a regalar. No importa la circunstancia, la situación por la cual estás pasando, sigue con esa cruz. Amén. Sigue a Cristo. No importa el problema, la circunstancia, la enfermedad. Así es. Las circunstancias. Mucha gente dice, estás enfermo, estás mal con Dios, Acabado. estás acabado. Reprende al diablo, reprende esas palabras y sigue adelante, no importa la circunstancia. Aleluya. Es necesario muchas veces tener el aguijón, Amén, así es. porque cuando está el aguijón, estamos más pendientes de buscar la gloria. Amén, aleluya. Cuando hay el problema, nos acordamos de Él y de clamar a Dios, Así es. a Jesús, al Espíritu Santo, para que nos ayuden. Amén. Pero qué bueno es cuando no hay aguijón. Escúcheme. Qué bendición es cuando estás bien. No tienes ningún dolor, ninguna enfermedad, ninguna maldición. Tienes con qué estar bendecido en tus bolsillos. Qué bueno es buscar a Dios cuando estás bien. No esperes a estar mal para buscarle. Entrégale tu corazón. No esperes Amén, la Jesús. prueba. No esperes la prueba. No, Amén, no esperes pastor. la prueba. No esperemos pruebas para poder buscarle y entregarnos de lleno a Él. Entreguémonos ahora que estamos bien. Amén, aleluya, santo. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendice a Dios. Ama a Dios. Habla de Dios con los demás. Amén. Compañeros, amigos. Habla de Él. El que no toma la cruz, su cruz, y le sigue, no es digno De ser hijo de de Dios. ser un hijo de Dios. Amén, así es. No importa el problema, miren hermanos, la circunstancia, lo que estamos pasando o viviendo, no es motivo para alejarnos. Antes es un motivo para acercarnos Amén. más a Dios. Amén, amén. Gloria a Él. Es muy sencillo. Es caminar sin importar por lo que estamos pasando. Así es. Aleluya. Coge esa circunstancia, ese problema, esa enfermedad, eso que estás pasando, échalo a la espalda y camina. Llegará un momento en que Dios quite de ti toda carga, porque Él lo promete. Vengan a mí todo cansado y cargado, que yo le haré descansar. Amén. Eso es temporal. Así es. Todos los problemas, circunstancias y enfermedades en Cristo son temporales. Y habemos personas que llevamos 20 años, 17, 15, esperando, y seguimos caminando con la cruz. Y no es pecado. Y seguimos esperando en Dios. Amén, amén. Aleluya. Seguimos esperando ese milagro. Amén. Porque las tardanzas de Dios no son negaciones. Así es, amén. Y seguimos creyendo. Y seguimos esperando. Y seguimos confiando. ¿En qué? En sus promesas. Amén. En su palabra. Así es. Primera de Corintios, capítulo 1.
Versículo 18 tiene nombre: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es que a los que se pierden, pero a los que nos salvamos, esto es nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Santo, aleluya. ¿Cuántos predicamos la palabra de Dios en este lugar? Amén. Amén. ¿Cuántos compartimos la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Es tremendo, hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se pierden, hermanos, cuando usted habla de Cristo, ¿qué es lo que dicen? A mí no me hable de eso. Ustedes son de una secta, ustedes son del diablo. Déjenme a mí, tranquilo con mi iglesia, con mi religión, que yo veré. Con mis costumbres. Dejen la locura. Déjenme con mis costumbres, con mis maneras, con mi forma, que así me enseñaron desde los abuelos. Sí, y así Y así moriré. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nosotros, porque somos locos, hermanos. Amén. Aleluya. Por esa locura hemos hallado salvación. Amén. Por esa locura, hermanos, para los que se pierden, eso es una locura porque no lo entienden. Muchos creen que la salvación es por obras. No, es que yo voy allí a la iglesia porque allá nos reunimos y llevamos unos mercaditos y hacemos el bien y nos manejamos bien y nos comportamos bien y hacemos todo bien mientras están en la iglesia. Y Cuando salen de la iglesia se les olvida. Se les olvida y empieza la cuestión. Beba, fume, chismee, dañe, aporree al prójimo. Darle el primer lugar a otras cosas. Darle el primer lugar a otras antes que a Dios. Hermanos, acuérdense que hace 15 días les estuve comentando acerca del Halloween. Eso no es una celebración. Eso es una fiesta satánica, pagana. Acuérdense, hermanos, que nosotros nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Nosotros no tenemos nada que celebrar un día pagano. Un día que fue creado para adorar y exaltar demonios. Tengan cuidado, hermanos, que no nos vaya a coger Dios, una ira de Dios. No le tenga miedo al hombre, téngale miedo a una ira de Dios. Pastor, permiso. Como información, por favor, si no se les muere alguien, no vayan al cementerio San Pedro, a nada, porque yo tengo un amigo allá y me informó que lo habían prestado para que desde el 20 de este mes vinieron brujos de Haití, de Cuba, y están haciendo ritos satánicos allá. San Pedro. En San Pedro. Aquí Entonces abajo. sí, él es oidor de la palabra y él me decía, di que por favor si nos vienen a un muerto, pues a enterrar a alguien, que ojalá no vengan, no se presenten por esto. Sabemos que se mueve en Haití, que es el vudú. Sabemos que se mueve en Cuba, que es la santería. Sabemos que Venezuela está igual que Cuba ya en santería. Todo Venezuela está podrido en la santería y en la brujería. Que Medellín también. Amén. Yo lo Y el creo. brujos de Medellín así, por montones. Amén. Eso es real. Y van por rangos. Sí, sí.
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Escuchen, porque no entienden el poder de la obra de nuestro Señor en la cruz. Pero a los que nos salvamos, esto es ¿qué? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, hermano, para lo que para unos es locura, para nosotros es gozo y es alegría, hermano. Amén, amén. Es poder de Dios para salvación. Ahí podemos ver nosotros la gloria de Dios de una manera tremenda. Porque muchos te critican, muchos te dicen de ti, cómo cambió. Él antes hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Y ahora que se convirtió, se volvió un cristiano, ahora no volvió ni a juntarse con nosotros, a beber, a fumar, a buscar las chicas. Pero gloria a Dios, que nosotros entendemos que hemos nacido de nuevo. Amén. Y que por medio de ese nacimiento, hermanos, tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Y ese es el gozo de nosotros, hermanos, que no podemos canjear ni cambiar por nada nuestra salvación, hermanos. El fin de todo el asunto es la salvación. Amén. Ese es el fin de todas las cosas, la salvación de nuestras almas. Amén. Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 8. Después de Corintios, de Efesios, aguanta un poquito. Después de Filipenses Colosenses 2:8. 2:8. Tiene nombres. Dice plenitud de vida en Cristo. Como hablamos ahora, en Cristo, hermanos, nos llenamos. Tenemos plenitud. Estamos gozosos. Lo tenemos todo en Él. Dice en el versículo 8, capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De qué estamos hablando? Tradiciones. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros debemos vivir una vida conforme a lo que está escrito en la palabra, no según lo que está escrito en la religión. Escúcheme bien. Debemos estar regidos por la palabra, no por los rudimentos, por las leyes de los hombres, de las religiones. La palabra de Dios es la que debe guiar la enseñanza en la iglesia. Amén, amén. No la iglesia la que debe decir cómo se guía, cómo hace la religión. Ellos quieren guiarse por dogmas y costumbres y tradiciones. Eso no agrada a Dios. La palabra es la que guía a la iglesia, no la iglesia la que guía cómo se lee la palabra. Así es, amén, amén. Nadie os engañe por medio de filosofías, de conocimiento, de sabiduría de hombres y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los mandatos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estamos qué? Completos. Y se los vuelvo y ya les he dicho 4 veces.
Estamos llenos, plenos, completos en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús nada nos falta. Amén. En Él también fuiste circuncidados, como leíamos ahora. En Cristo ya fuimos circuncidados. Con circuncisión no hecha de manos, porque es espiritual. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, el carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Amén, amén. Somos bautizados, sellados, separados para Cristo. Aleluya. Y vosotros estás sin pecado. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como le levantó a Él, así nosotros también somos levantados. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos incircuncisos en nuestra carne, y nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos. ¿Cuántos? Todos Los pecados. nuestros pecados. Amén. No fue uno, no fue dos, dice todos. Y todo es todo. Amén. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿En dónde? En la cruz. Ah, ya. O sea que por medio de la cruz también somos libres Amén. de la maldición del pecado. Amén, amén. Las actas de condenación en contra de nosotros por medio de la ley fueron clavadas en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y no eran poquitos, eran muchos los pecados que teníamos. Amén. Pero esa acta de los decretos de condenación en contra nuestra fue clavada en medio de la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esa cruz Él tomó la victoria y exhibió públicamente todos los principados y potestades en ella. Quedaron exhibidos en medio de la cruz. Y en esa cruz Cristo tomó la mayor victoria que nos pudo haber dado. Amén. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Esa bendita cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos puede juzgar. Solamente el que nos dio la vida, Amén. el que nos dio la salvación. El acta de los decretos por donde nosotros estábamos perdidos. Esos decretos que decían, tú eres un pecador, tú cometiste esto, aquello, hiciste esto. Todo fue anulado en la cruz, clavado en la cruz. Amén. Todo pecado, toda maldición, toda enfermedad fue llevada en esa cruz. Amén. Tú puedes imaginarte cuando nuestro Señor Jesús sintió todo el peso de la humanidad, del pecado, de las maldiciones y enfermedades sobre Él. ¿Qué sintió en ese momento cuando el Padre se apartó? Porque Él dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sintió soledad de todos. El dolor, la soledad, el abandono. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. Amén. Así es. Y se tuvo que separar de Él, apartarse de Él. Ese dolor y ese sufrimiento, hermanos, algún día
nosotros podamos entenderlo y seamos agradecidos con esa obra magna, maravillosa Amén. de la cruz. La mayor muestra de amor. La mayor muestra de amor. Vamos terminando en Gálatas 2. Le voy a hacer 2 libros. Amén. 2:20. Vamos a leer las palabras del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol que viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo el evangelio, la palabra de salvación. ¿Lo tenemos? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A esto tenemos que llegar como creyentes, Amén. como cristianos. Esta debe ser la palabra de combate Amén. de todo creyente. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo cojo esa cruz y camino en pos de Cristo, con Él y en Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Amén. Amén. Terminemos en Mateo 8, 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo juntamente estoy Amén. crucificado. Las palabras que más han impactado mi vida desde que llegué al Evangelio. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo digo, ya no vivo yo, y vive Cristo en mí, es porque yo ya no tomo mis decisiones. Esperamos en Él. Amén. Cuando yo digo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es porque ya yo no soy el dueño Amén. de mi vida. Aleluya. Así Amén. es. Yo estoy diciendo ahí, Él es mi Señor. Amén. Y me muevo. Y Él es el que me mueve a hacer su perfecta voluntad. Amén. Así es. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mateo 8, ya lo tenemos. Amén. Todavía no. Mateo 8, Jesús les dijo. versículo, vamos desde el 18. Los que querían seguir a Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré de donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por favor, explique bien esto que muchas personas Las zorras no entienden. tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre, mas Jesús, no tenía donde recostar
su cabeza. Es tremendo, hermano, porque muchos quieren hacerse ricos por medio de la fe. Muchos quieren tener la prosperidad y vivir en el evangelio de la prosperidad. Pero Jesús le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y sin embargo, no dejo de hacer lo que tengo que hacer. Está diciendo, no importa la circunstancia en que yo estoy pasando. Jesús nunca tuvo propios asnos, mulas, caballos. Él iba y decía, dile a tal persona que me envíe la mula. Él le decía a los discípulos, vaya en esa casa, dígale que me envíe un asno. Y en eso andaba. No se sabe que Jesús tuviese propiedades, cosas a nombre de él, y sin embargo él no dejaba de hacer la voluntad de Ni la Dios. mula en la Prácticamente la mula, cuando entró a Jerusalén, Era prestada. la prestada. Que la prestaron y se quedaron con ella varios días. la cogió prestada sin permiso, pero como que hágale que bien pueda. Amén. Lo que quiere decir nuestro Señor ahí, hermanos, es que no importa la circunstancia, haz. No importa por lo que estés pasando, haz la obra. Otra cosa que también tenemos que aprender, nosotros como hijos de Dios sabemos que morir en Cristo es ganancia, ¿cierto? Muchas veces nosotros dejamos de venir a la iglesia porque se nos muere un familiar, o dejamos de predicar nosotros como pastores porque nos muere un ser querido, y nosotros no, porque es que el muerto está. A Dios no le importa cómo muere la persona, a Dios lo que le importa es cómo vive la persona, no cómo muere. Entonces, muchos dejan de venir a hacer la obra del Señor por estar al pie del muerto, cuando el muerto ya ni siente, ni ve, ni entiende. Amén. El muerto está. Pastora, pero es que muchas veces no es porque uno vaya, pongamos, donde muerto, sino a darle un apoyo moral, y porque muchas personas buscan, pongamos un ejemplo, que se le muera la mamá a mi cuñada, o sea, un acompañamiento a esa persona que necesita Sí. en ese momento. Por eso, Si se muere en este momento alguien, en este momento que estamos en servicio, nosotros como cristianos debemos de terminar el servicio y luego salir. Y lo ideal, Sí, es lo ideal. Pongamos, yo ya lo viví. Yo una vez estaba predicando y se murió alguien de mi casa. Yo tuve que terminar la prédica y luego dirigirme allá. Sí, porque no como muchos que muchas veces dejan de venir a cumplirle a Dios por estar haciendo otra cosa. lo ideal es estar en el servicio y después salir a A llevar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, y si es posible y te dejan, compartir las escrituras y hacer una oración. No por el difunto, es por la familia del difunto, para que Dios le dé fuerza para pasar ese tiempo difícil. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos. Sí. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Bendecimos tu presencia en este lugar, Señor, por medio de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu pueblo, Señor, que recibe esta palabra con gozo, con aliento, Señor, para poder hacer este caminar, conocerte, Señor, de una manera más profusa, más profunda, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque ella hace su cometido y llega y traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio de la cruz tú nos das pruebas de amor, nos muestras, Señor, tu misericordia, y que por esa cruz, por la obra en la cruz, Señor, somos reconciliados, somos lavados, tú colocaste, Señor, todo pecado, toda maldad, toda maldición, toda enfermedad, tú la clavaste allí en esa cruz. Te damos gracias, Señor, por la obra de la cruz y por la obra, Señor, de rectificación y justificación, porque por medio de esa cruz, Señor, alcanzamos misericordia. No tanto por el palo, es por el que estaba colgado en ese madero, Señor. Gracias, Señor, porque no adoramos una cruz como lo hacen las religiones. Nosotros adoramos al que está colgado, el que fue colgado en esa cruz, que lo hizo por amor.
y se entregó a sí mismo, haciéndose maldad, haciéndose maldición por causa de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has lavado, has quitado todo peso de maldición de nuestras vidas, todo peso de pecado y toda enfermedad ha sido echada fuera de nuestras vidas por causa de ese acontecimiento en esa cruz. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos tu bendición, declaramos tu amor, todo tu bien derramándose sobre tu iglesia. Padre, de una manera muy especial, creemos, Señor, que tu misericordia, tu amor y tu verdad están con nosotros. Padre, gracias por este tiempo especial, gracias por tu palabra. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te damos muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.